Hola, bienvenidos al segundo capítulo en donde estamos hablando del libro Victoria de Paloma Sánchez Garnica. Recuerden, ya les dijimos, un gran libro situado en la posguerra, en el Berlín, básicamente Berlín de la posguerra. Y hoy vamos a hablar de un tema divertidísimo, Sí. interesante. Bueno, es divertido porque a todos nos apasiona, ¿no? Son los espías. Y nos entretiene muchísimo. Claro, y además como que tenemos sobre todo la referencia del cine que pues Sí. el espía es interesante, es sexy, Sí. es elegante, bien vestido. Exacto, Ajá. y no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que el espionaje en general es una actividad bastante denigrante, me parece, en muchos sentidos, y además hace mucho daño, lastima y acaba con familias, Sí. reputaciones, vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el libro está mucho más tocado desde este punto de vista la crudeza de lo que es el espiar y el ser espiado, el espionaje, el Exacto. delatar, como las personas comunes y corrientes se pueden convertir en delatores o se tienen que, Sí. ¿no? No todo el mundo elige, ay, yo quiero ser espía internacional y ya me reclutaron. Y que me den un Aston Martin. Exacto, ¿no? Entonces Sí. vamos a hablar de todo esto, cómo lo tocas desde el libro, cómo es la realidad y cómo es la ficción, cómo es en los libros, cómo es en las películas, que es mucho más divertido. Sí, mucho más divertido, mucho más entretenido. Tiene un lado glamoroso, muy glamoroso de hecho, ¿no? Pero definitivamente la realidad no va igual, no va exactamente como las películas te lo van planteando. Fíjate que yo encontré que para ser un buen espía, tienes que tener ciertas cualidades. No cualquiera puede ser espía porque de entrada tienes que controlar el estrés, ¿no? Y entonces tener esta como temple de acero en donde pues pueden estar cayéndose aquí atrás las bombas y adelante cocodrilos y serpientes y tú tienes que estar cool, ¿no? O sea, ecuánime, totalmente centrado. Tienes que tener una gran capacidad de observación y observar tu entorno, todo. Una gran capacidad de observar a las personas, el entorno, los lugares, las cosas, cómo están dispuestas, todo, porque todo habla, ¿no? Todo dice algo. Entonces tú tienes que tener esta capacidad. Tienes que tener una gran capacidad de análisis. Porque obviamente todas estas cosas que ya observaste las tienes que analizar, tienes que ver pues en dónde están, cómo están, de qué te pueden servir, por qué están, ¿no? Todo esto. Además, pues obviamente analizar entradas, salidas, porque pues muchas veces tienes que darte a la fuga, ¿no? Porque rutas de escape. Rutas de escape, ¿no? Que muchas veces no las conoces hasta que no estás dentro del lugar, ¿no? Saber de tecnología. Esto es algo que no nada más vemos en las películas, ¿no? Sí, en donde, exacto, está James Bond y está Misión Imposible, ¿no? En donde todas estas cosas que pasan. Resulta que pues, en la vida real estas cosas, estos gadgets existen y pues tienes que conocerlos, ¿no? Entonces, si quieres ser un buen espía, tienes que tener este tipo de cosas. Cubriendo todos los requisitos, ¿no? Oye, agregaría discreción, ¿no? Claro. Y lealtad. Pero fíjate, ese punto, híjole, me costó mucho trabajo. Porque lealtad, o sea, una persona leal y estás jugando a dos frentes y a uno le dices una cosa y a otro le dices otro, pero resulta que la lealtad va hacia tu institución, tu organización, quién te contrató, ¿no? Entonces, es esa lealtad es hacia donde la vas a dirigir. Y viéndolo así, ¿no? O sea, viéndolo desde ese punto de vista, pues sí, necesitas ser una persona leal, ¿no? Claro. Para poder llevar a cabo tu labor de espía. Pero se da muchísimo también los dobles espías, ¿no? O sea, sí, que le dicen a los dos lados. A los dos lados. Pero muchas veces ese juego de doble espionaje, ¿no? Ese juego de doble espionaje es porque ya alguien te contrató del otro lado, o sea, fue tu primer patrón, jefe, y entonces pues, muchas veces para tú poder
recibir, tienes que dar a cambio, ¿no? Entonces juegas yo te doy un poco, yo te paso información para acá, pero pues yo de este modo voy recibiendo información de este lado, ¿no? Espías ha habido muchísimos a lo largo de la historia. El más famoso de todos es el 007, ¿no? James Bond. Inspirado en un espía real, o sea, el autor de la novela del 007 es Ian Fleming, y él pertenece al servicio británico, por ejemplo, y él trabaja dentro del servicio británico durante la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial también. De hecho, hay una operación que se llama GoldenEye, que él participa, Ian Fleming participa en esta operación, en donde consistía estar desde España ya terminada la Guerra Civil Española, pero ya ves que Franco y Hitler tuvieron ahí, pues, alianza, ¿no? Si no alianza... Sí, cierta... había una relación, ¿no? Había una relación entre la dictadura franquista y el nazismo, ¿no? Alemán. Entonces, los ingleses, muy preocupados en perder Gibraltar, el peñón de Gibraltar, que era el paso y el control del Mediterráneo hacia el Atlántico, y durante la Segunda Guerra Mundial, punto estratégico y clave, pues obviamente hacen toda una labor de espionaje para ver qué tanto estaban metidos los alemanes dentro de España, ¿no? Para ellos no perder el control de Gibraltar. Y Ian Fleming, esta operación se llama GoldenEye, y él participa de esta operación, ¿no? Y entonces, pues todos estos, su trabajo del día a día, toda esta exposure dentro del servicio secreto, pues le da material para él crear un personaje que además ya existía esto en la Primera Guerra Mundial. Hay un espía, él se llama, ahora te digo exactamente, Sidney Reilly, y él es de origen británico y ruso, y resulta que él se ve involucrado en un intento de asesinato de Lenin, o sea, no cualquier cosa, ¿no? Él obviamente, y es un espía que conoce muy bien la cultura rusa, conoce muy bien la cultura inglesa, habla perfecto ruso, habla perfecto inglés, entonces va y viene con información, un poco esto que me decías, pero él está en contra de todo lo que es la revolución rusa, ¿no? Todo los bolcheviques, todo esto, él está en contra de eso. Entonces, bueno, él intenta, se ve mezclado y inmiscuido en este intento de asesinato hacia Lenin. Y es fuente de inspiración también, así como Ian Fleming, él mismo es fuente de inspiración, combina elementos tanto de Reilly como de él para generar y crear a este personaje que, bueno, ha sido representado, fíjate, ahí te voy, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Ellos cuatro han sido el 007. Todo, bueno, uno más guapo que el otro, más elegante, más... Sí, no, jamás se despeinan. Jamás se despeinan. Así es. Y películas, bueno, él escribe, Ian Fleming escribe 20 novelas. Sí. Es impresionante. Sí. ¿No? O sea, y prácticamente todas llevadas a la pantalla. ¿No? Sí, ha generado algo así como $6,000 millones. Wow. O sea, es impresionante. Sí, realmente lo que logró ese libro, esas novelas que además llevadas a la pantalla. Sí, claro. Es un mito, es un ser conocidísimo. Hay frases que se siguen usando que salían en la... El martini, simplemente el dry martini, ¿no? El shake, no shake. Exacto. ¿No? Ese es en la primera película. Sí. Casino Royale. Casino Royale, que es la primera película. Que es de 1953. Sí. Es su primer libro. Plena Guerra Fría. Y hay que ponernos en el contexto, ¿no? Es un libro que está escrito en
plena época de la Guerra Fría. Por lo tanto, pues refleja todo este ambiente de espías que tienes, ¿no? De lo que venimos hablando del 007. Pero también el libro está lleno de música. Ajá. Tiene una canción que a mí me parece de verdad un cancionzón que se llama How High the Moon. Yo nunca pensé que fuera tan vieja la canción, de verdad. Siempre pensé que era original de Gloria Gaynor, más o menos 70 altos, ¿no? Algo, principios de los 80s. Pero resulta que quien la canta originalmente es Ella Fitzgerald. Y cuando oyes la diferencia entre una y otra, dices, wow, parecen dos canciones totalmente diferentes, pero no hay a cuál irle, ¿sabes? O sea, a mí al menos que me encanta la música, me parece increíble. Y hay varias, dentro del libro hay otras canciones, ¿no? Que no, bueno, sí me llamaron la atención y sí las escuché, pero no como la de How High the Moon. Sí, esta es mi canción, exacto. Pero sí, dentro del libro de Victoria, sí encuentras, como ya lo habíamos dicho en el primer capítulo, cosas muy lindas, ¿no? Muy interesantes, como esto de los espías, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? Muy divertido además. Ahora, sí quiero recalcar lo que decía al principio, que una cosa son las novelas y las películas y el glamour. Sí. Y otra cosa es la realidad de los espías, ¿no? Vidas tristes, durísimas. Sí, durísimas. Por ejemplo, en las novelas, desde luego que la Guerra Fría es el periodo ideal para el espionaje. Sí, o sea, no hay vuelta de guerra ideológica, ¿no? Pues en que piensa que a quién le va, que le gusta, que tendencias, con quién se junta. Sí, exacto. Muy fuerte, ¿no? Desde luego también se toca mucho en las novelas de Ian Fleming la tecnología, el poder, la corrupción, ¿no? Hay un término muy chistoso que me encontré que es la moral gris. Ah, sí. Bond asesina, tortura, o actúa fuera de la ley, siempre por un bien mayor. ¿No? Esa es la moral gris. Ah, esa es la moral gris. Ok. No, o sea, pues sí, lo amamos, ¿no? A pesar de ser torturador, asesino y demás. Pero nunca sale. Estoy haciendo memoria, Skyfall, Golden, ¿no? Otro día para morir o... Live and Let Die. Exactamente, ¿no? No, él nunca sale una escena. Bueno, ¿nunca? Pero sí trae... O sea, bueno, la pistola, pues sí tiene que darle, porque si le están disparando, ¿cómo no va a disparar él, no? Sí. Ahora, mucho también, sobre todo en esta época de los 50, 60, en estas novelas, mucho sexo, pero misoginia, mucha misoginia. La mujer es un objeto, objeto de deseo, de intercambio para los espías, ¿no? Sí. A pesar de que también tenemos muchas mujeres espías en la historia. Sí. Y yo ahorita más adelante te platico de un caso verdaderamente que me parece increíble, o sea, increíble, y es una mujer que justamente se dedicaba a espiar, ¿no? O sea, y tiene que ver con Asia y tiene que ver con la conformación de los estados árabes y, o sea, verdaderamente dices, wow. O sea, sí, también juegan un papel muy importante, pero en las películas o novelas de esa época. Sí, no. Es un objeto. Exacto. Ya entiendo que en las películas más recientes, la Black Widow, y esto pues ya es la espía. Sí, ya. Pero aún así, pues es bellísima. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se llama esta actriz que sale en un bikini anaranjado en una película que sale, creo que están en Cuba, y ella sale del mar y dices, wow. O sea, ¿no? Sí, la mujer en estas películas siempre será retratada como un objeto. Exactamente. Más bien, ¿no? Un objeto de deseo, aunque ella sea la espía. Exacto. Pero bueno, algunas novelas de Ian Fleming, precisamente la primera, Casino Royale, Live and Let Die, Goldfinger, From Russia with Love. Ay, sí. Doctor No. Sí. Y todas estas, seguimos hablando de los años 50. De ahí para acá, pues todavía ha habido mucho. Últimamente no ha salido. La última fue Daniel Craig, ¿no? Y se filmó aquí en México, que fue con lo del desfile de las Catrinas, ¿no? Que a partir de esta película fue que se instaura en la Ciudad de México este desfile el Día de Muertos de las Catrinas. Es una gran idea. Y una gran idea. Una gran idea. Sí, a mí me parece algo muy lindo que vino a dejar. Imagínate, de una tradición que nosotros ya teníamos, ¿no? Alguien viene, la ve desde otro punto de vista y hoy se queda aquí y me parece muy lindo. Sí,
me parece algo muy lindo el desfile de las... Así es. De las Pues a ver, Catrinas. Cuéntame de esa espía que ya me dejaste. Sí, te voy a platicar. Esto se llama el caso Sykes-Picot, ¿ok? Y aquí hay dos personajes claves. Uno de ellos es Lawrence de Arabia, que yo creo que es famosísimo, y de hecho hay una película del año de 1962, 63 más o menos. El actor es Peter O'Toole. Esta película gana, bueno, no sé cuántos premios, el BAFTA, creo que 6 Golden Globes y Oscar, lleva la mejor película, banda sonora también lleva, o sea, muy buena música, la de Lawrence de Arabia, de verdad, muy buena música, si tienen oportunidad, escúchenla, porque de verdad, muy buena música. Pues se crea ahí un personaje, ¿no? El cine siempre pone sus tintes y sus matices para crear personajes que a lo mejor en la vida real no son así, ¿no? No tienen estas características, pero en este caso Lawrence de Arabia es un inglés, Thomas Edward Lawrence, ese es su nombre, estudia en Oxford y es un hombre que estudia arqueología, historia, le gusta la cultura, pero sobre todo Medio Oriente. Lo suyo era Medio Oriente. Trabaja en el ejército, ¿no? Llega a trabajar en el ejército inglés y el ejército se da cuenta de sus habilidades y de sus capacidades, y entre ellas es que hablaba perfectamente bien el árabe, ¿no? Entonces esto le da la oportunidad de entender. Imagínate dos culturas totalmente opuestas, ¿no? Los británicos y los árabes, o sea, ideológicamente no machan, no embonan. Pero Lawrence de Arabia sí. Para negociar con alguien tú tienes que tener conocimiento de su esencia, de sus creencias. Entonces, él tenía todo este conocimiento. Por otro lado, hay una mujer que rompe con todos los esquemas. Ya en alguna ocasión hemos hablado de este tipo de mujeres que rompen con los esquemas tradicionales y lo que se espera de ella en un momento dado de la época. Y esta mujer se llama Gertrude Bell. De hecho, hay una novela que se llama La Reina del Desierto, escrita por Alan Gold. Es una maravilla de novela. Y ella es una maravilla de mujer. O sea, de verdad es una persona culta, sabía de ciencias políticas, sabía de historia, sabía de arqueología, o sea, muchísimo. Principalmente ella es la promotora de generar esta creación de estados árabes. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, te voy a hacer un poquito de historia y voy rápido. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y cae el Imperio Otomano, toda esta región de Medio Oriente pierde como la unión, la coherencia, la cohesión, exacto. La cohesión, todo formaba parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano permitía la libertad de religión, no tenías que ser musulmán para pertenecer o vivir dentro y en paz del imperio. Esto es muy importante, del Imperio Otomano. Podías creer en lo que quisieras creer, siempre y cuando pagaras impuestos, ¿no? Así, punto. Pero cuando se desmorona el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, que fue un imperio grandísimo y fuertísimo, y iba a la par con Europa, pero pues todo este territorio pues, se pierde y queda pues como sin cabeza y no hay para dónde hacerse. Alzan la mano los ingleses y los franceses para empezar a repartirse la región, ¿no? De acuerdo a lo que tienen pactado, ¿no? Y sus intereses que están ya en la zona, ¿no? Se deciden dividir la región, ¿no? Por ejemplo, Francia se va a quedar con Líbano, con Siria. Rusia, todavía estoy hablando de Rusia, no estoy hablando de la Unión Soviética, se va a quedar con Estambul, zonas aledañas y la salida hacia el Mediterráneo. Rusia no tiene salida al Mediterráneo, ¿ok? Entonces, quedarse con Estambul y esta zona del Mar Negro y toda esta región le da salida al Mediterráneo a Rusia. Inglaterra se quiere quedar con todo. Sí, pero principalmente con Palestina. Bueno, a Palestina deciden que como están los lugares santos ahí, va a ser gobernada por una confederación internacional,
¿no? Buenamente deciden eso. Y a los árabes, si se acuerdan de algo, les va a tocar y se van a empezar a repartir, ¿no? La región. Entonces, se crea lo que es el tratado Sykes-Picot. Sykes y Picot es el apellido, Sykes es el inglés y Picot es el francés. ¿Ok? Y quienes apoyan todo este movimiento, quienes hacen todo el trabajo sucio de negociar con los árabes, de decirle, no, tú sí te vas a quedar con esto, pero espérame tantito, porque al otro ya también le dije que te ibas a quedar con esto. Ajá. Son Gertrude Bell, ella Ajá. y Lawrence de Arabia. Ah. Ellos hacen todo este trabajo de espionaje, de firmar acuerdos, de concretar acuerdos. Es uno de los casos más sonados de la historia, porque además, ¿qué crees que sucede? Los rusos se les viene la Revolución Rusa. Y entonces a los bolcheviques no les parece lo que están haciendo. Y para darle en la torre a los ingleses y a los franceses, sacan a la luz pública el acuerdo Sykes-Picot. Y entonces esta repartición que ellos tenían de todo el Medio Oriente, pues obviamente se les viene abajo, que no se las tumban al 100%, ¿no? No llega a tumbarlo, pero pues tienen que generar nuevos acuerdos con los árabes y así se establecen, por ejemplo, la dinastía hachemita en Jordania. Ajá. Viene de ahí. ¡Wow! Ajá. No conocía todo eso. Ella, estos reyes que hoy están en Jordania, esta dinastía viene, pues no es tan antigua, ¿no? Viene principios del siglo XX. Principios del siglo XX, exactamente. Qué conveniente. Exactamente, muy conveniente. Y así, por ejemplo, en Irak, en Irán, fundan también la del Reza Pahlavi, el Shah Reza Pahlavi, su dinastía viene de esa época. Ella, de hecho, porque tachar nada más su actividad como espía me parece muy injusto, porque fue una gran arqueóloga. Fue una gran arqueóloga. Y ella concibe y crea la idea de formar un museo de arqueología o de antropología en Mesopotamia, ¿no? Lo que hoy sería Irak, lo que hoy sería Irak, lo que era Mesopotamia. Y ese museo, ella alegaba y ella planteaba que estas piezas arqueológicas debían quedarse en el país, ¿no? Entonces así es como se empieza a formar la idea y a concebirse la idea del Museo de Arqueología en Irak. Ay, qué bonito. ¿No? Después con la Guerra del Golfo y en el 2003 Saddam Hussein y toda esta historia, pues obviamente este museo fue saqueado, muchas de sus piezas fueron robadas, vendidas, un mercado negro impresionante, pero esa es otra historia, ¿no? Pero básicamente este es uno de los casos más importantes que hay en la historia de espionaje, que salió a la luz, que además se ve un movimiento mayúsculo, geopolíticamente hablando, ¿no? Y dos personas que, de hecho, ella recibe una medalla por parte del gobierno británico, ¿no? Cosa no muy dados los británicos a hacer, pero le reconocen su trabajo. Y él, pues obviamente pasa la historia como este personaje, pues como de leyenda, ¿no? Lawrence de Arabia se vuelve este personaje de leyenda, este personaje que no se sabía si estaba al 100% del lado de los árabes o traicionaba a los ingleses o traicionaba a los árabes y estaba al 100%. Entonces se crea todo este halo místico alrededor de él, ¿no? Entonces sí le agradezco mucho al libro de Victoria que me haya llevado a escarbar un poquito en toda esta historia, porque creo que es muy interesante, son pasajes de la historia muy interesantes. Y hasta el día de hoy venimos pagando, o esa región del mundo viene pagando las consecuencias de esa división. Ajá. Sí, que se lo repartieron. Que se lo repartieron de acuerdo a los intereses de los europeos. No, unos países que están lejos, que ni siquiera que no están ahí, no tienen nada que ver, ¿sabes? Sí, qué cosa. Entonces, hoy venimos pagando el mundo, los palestinos, los israelitas, vienen pagando las consecuencias de una repartición que se hizo arbitrariamente. Tal ¿no? cual. Arbitrariamente. Sí, qué cosa, ¿no? qué cosa. Oye, pues yo tengo otra
otra espía que a mí A ver. siempre me ha gustado mucho y que también creo que es como muy un mito, que es Mata Hari. Ah, no, bueno. ¿No? Ajá, Esta sí, mujer, claro. ella fue espía durante la Primera Guerra Mundial, pero bueno, ella nace en 1876 en los Países Bajos y se casa con un militar también neerlandés, pero se van a vivir a Malasia. Ah, es europea. Ella es europea, sí, ella es holandesa. Ah, ok. Sí, 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 y su marido también. Ok. Nada más que sí tiene un matrimonio muy violento, mal, y ella regresan de alguna misión que lo mandan a él a Malasia y regresan ya cuando más o menos va a empezar la Primera Guerra. Ella se divorcia y para subsistir empieza a cantar también en cabarets. Y entonces toma una personalidad como exótica, se hace nombrar Mata Hari, porque ella se llamaba Margareta Gertruda Sell, ¿no? Pero al regresar se hace llamar Mata Hari, que quiere decir el ojo del día, o sea, el sol. Eso lo toma en Malasia. En malayo. En malayo. El idioma malayo, Mata Hari. Mata Hari es malayo. Es el ojo del día, o sea, el sol. Ay, wow. Entonces, y ella pues se ponía estos vestidos así muy exóticos. ¿Pero era una combinación entre la odalisca árabe y la bailarina malaya o...? No, más malaya. bien todo malaya. Siempre malaya. Sí, más bien. Sí, con unas cintitas aquí, bueno, pero sí una combinación con muy europeo, porque ella, bueno, pues peinada al estilo Cancan, de esta época, ¿no? Bob, ¿no? Pues creo que se llama. Bob, ella, pues totalmente europea de cara, pero vestida así. Y entonces, bueno, ella cantaba en estos bares en donde, pues, casi siempre en estas épocas de guerra, pues los que van son los militares. Sí, la claro. gente común y corriente, pues no va al cabaret. ¿No? Se están muriendo. Mientras los militares pueden ir. Toman champaña. Entonces, ella en realidad vive en París en estos momentos, pero pues tiene que sobrevivir. Y sí, tiene relación con diferentes militares de diferentes países. Y hoy en día se cree que ni siquiera fue una espía. Ella fue, hay cosas que le hacen pensar que sí. Por ejemplo, viajar a diferentes países en la época de guerra es muy raro. Claro. Y ella lo hacía. Pero es que también los militares que la tomaban por amante un rato, pues la llevaban a su país o la viajaban, pues. ¿Y sabes qué pasó con su esposo? ¿Se divorció? ¿Lo deja? Ella, lo deja cuando recién regresan a Europa. Lo deja y entonces por esto que ella empieza a bailar para subsistir. Entonces, una persona muy inteligente, muy interesante, que sabe de muchos temas, pero acaba fusilada. Los franceses la acusan de que por sus actividades de espía murieron soldados franceses. Entonces la fusilan. Se dice que ella pidió que no le vendaran los ojos y que antes de morir les mandó un beso a cada uno de los soldados que le estaban matando. Pero se cree que en realidad fue juzgada más por su libertinaje que por el ser una espía. Por ser una mujer libertina. En las épocas no nos gusta, nos incomoda. Di que es espía, pum. Échatela. Y así fue. Así fue el final de Mata Hari. Mira. Así es. Como Coco Chanel. Mucho tiempo, ¿no? Se dijo o se ha dicho que ella fue espía porque anduvo con un alto militar del ejército alemán durante la ocupación alemana en París, ¿no? Y resulta que su tienda no la tocan, ella puede seguir, ¿no? Entonces, pues, ¿será verdad, será mentira? ¿No? Sí, no sabes realmente por qué las castigan, ¿no? Exactamente. Si por ser una mujer exitosa. Exacto. O por ser espía. Qué bueno. Yo aquí replantearía nuevamente el libro de Victoria. Tienes que subsistir. Sí, claro. ¿No? Tienes que vivir, comer. Tienes que comer, tienes que salir adelante y tienes que conservar la vida, porque yo creo que ese es el objetivo principal en esas situaciones. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y además,
no todo es blanco y negro. Exacto, o negro. exacto. Entre el blanco y el negro hay una gama de grises impresionante. Exacto, y a lo mejor ella pues tuvo que espiar en algún momento, Sí, tuvo claro. que soltar la sopa en algún momento porque te obligan, porque Exacto. si no, te mato. Exacto. ¿no? O mato a tu... O ejerzo presión por otro lado en donde yo sé que te va a doler y te va a doler muchísimo, ¿no? Entonces, pues, o lo haces o lo haces. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, pues así esto de los espías. Pues muy interesante, me encantó buscar, de verdad me pareció bien muy interesante, divertido. Encontré cosas muy divertidas. Sí, así es. Oye, hay otra cosa que también me llamó la atención. No solo los gobiernos espían, también lo hacen las empresas. Ah, sí, por supuesto, empresarial. Por supuesto. Sí, claro. ¿no? Vecinos que espían, ¿no? Sí. O sea, bueno. por muchas razones, ajá, ¿no? Ajá. Familiares que espían por cuestiones de herencias, de cuernos, ¿no? Exacto. Marido, mujer, los maridos a las mujeres, etcétera, ¿no? Y algo también muy puntual que es el espionaje doméstico en los regímenes totalitarios. ¿no? Cuando espías a tus propios ciudadanos, sí, ¿no? Para saber. Y dentro de una casa que se delaten. O sea, en la Guerra Civil Española pasó muchísimo, en donde una familia se dividía entre dos ideas y entonces de repente unos decían una cosa y otros decían otra, y yo ya voy y te acuso y te delato. También ¿no? en la chilena, sí, en la dictadura chilena. ¿Qué es eso? Ajá. Eso fue terrible. Eso es muy fuerte en los regímenes totalitarios. Stalin, ¿no? Bueno, sí, bueno. ¿A cuántos rusos no mató? Y gente cercana a él. Sí, ¿no? Sus colaboradores. Sus colaboradores, exactamente. A todos los tenía espiados. Exactamente. Eso también se hace muy fuerte. Sí, fuertísimo, fuertísimo. Así es. Pues bueno. Yo creo que aquí llegamos con este capítulo, ¿no? Da para mucho, pero para no aburrirlos y seguir hablando de lo que sigue, pues creo que este es el fin del segundo capítulo del libro de Victoria de Paloma Sánchez Garnica. Sí, un gran libro, volvemos a decirles. Léanlo y no se pierdan nuestro siguiente capítulo. Seguiremos hablando de Victoria y de las muchísimas ideas que nos dio. Síganos en nuestras redes, en Instagram, en TikTok. Véanos en YouTube, en Spotify. Y recuerden que entre las páginas de un libro, las historias no tienen límites. Gracias. Muchas gracias. Bye. Chao. No, corta, Lynn, tengo que ver quién es. No voy a decir una barbaridad. Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.